mi nombre es Luca De Paoli, soy el responsable técnico de la Agencia Italiana de Cooperación, una agencia que opera en Colombia desde hace muy poco, desde 2017, a raíz de los acuerdos, la firma de los acuerdos de paz del 2016. De hecho, la conformación de la Agencia de Cooperación Italiana es reciente, se conformó en el 2015, alineando un poco las políticas de exterior italiana a lo que ya hacían algunas agencias europeas ya desde hace muchos años. Entonces llegamos en el 2017 justamente a raíz de los acuerdos de paz, y es un poco la razón de ser de la presencia de muchas agencias de cooperación. Por lo menos yo hablaría por cuenta de las agencias europeas, aunque obviamente no soy su portavoz, pero la razón de ser de la presencia de la cooperación europea acá en Colombia, que es la paz. Obviamente hay otras cooperaciones que tienen presencia en Colombia por intereses geopolíticos, pero para nosotros obviamente la paz es nuestro norte, nuestra estrella polar, y la que guía un poco la mayor parte de las intervenciones acá en el país, recordando que el país es un país de renta media alta. Hace poco entró en la OCDE, entonces pues digamos que unos niveles y unos estándares que harían de Colombia un país no prioritario para la cooperación. Entonces obviamente la cooperación que todavía permanece en el país justamente está relacionada a este grandísimo laboratorio de paz en el cual se ha convertido Colombia en los últimos años, y que ha sido un ejemplo no solamente para el continente, sino para el mundo, en un mundo además actual donde se habla de guerra. En Colombia se habla de paz con diferente problemática, con tropiezo, pero pues hay un esfuerzo da parte del gobierno, de la institucionalidad, de la sociedad civil hacia eso. Entonces llegamos básicamente apoyando, y luego voy un poco a entrar en lo que hacemos, para no perder mucho tiempo, en lo que hacemos en el tema de ciudades inteligentes. Entramos básicamente en 2017, como decía, apoyando uno de los grandes instrumentos que la Unión Europea adoptó para facilitar y para acompañar el gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos de paz, que era el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que ha sido una gran alianza entre Unión Europea y los países miembros, un fondo de alrededor de 270 millones de euros, con aportaciones tanto, obviamente la mayor parte, casi 100 millones de la Unión Europea, para otros 70 de los países miembros. Italia aportó el máximo previsto, que fueron los 5 millones de euros, consolidándose en ese momento como uno de los países europeos que más estaba invirtiendo en el tema, por lo menos del fondo, en esos años. Un fondo que se ha focalizado básicamente al tema de desarrollo rural, y que ha sido un poco la inspiración y el mainstreaming de la cooperación italiana también para los proyectos que hemos venido aprobando posteriormente. En este momento la sede de la Agencia de Cooperación en Colombia maneja un portafolio de 50 millones de euros. Tenemos competencia para Colombia y para toda Sudamérica. Para Sudamérica, básicamente el portafolio de proyectos son casi alrededor de 170 millones de euros. Intervenimos, como les decía, mucho en el tema de desarrollo rural. Últimamente hemos focalizado y aumentado la inversión en el tema de desarrollo ambiental, y aquí justamente entra un poco lo que le voy a explicar posteriormente, un poco la intervención más alusiva a la temática del panel de hoy. Hemos trabajado muchísimo el tema de migración sostenible, entonces desde el arranque de la crisis migratoria hace unos años hemos venido apoyando el sistema de Naciones Unidas y el gobierno colombiano en mejorar los sistemas de acogida de los migrantes a nivel urbano y a nivel rural. Tenemos un fuerte componente en el tema de salud, no acá en Colombia particularmente, pero varios proyectos con crédito de ayuda de una cierta dimensión en Argentina, Paraguay y Bolivia. En el tema ambiental, obviamente nos interesa mucho, es uno de los, pensamos que sea obviamente el futuro de la cooperación acá en Colombia, por obvias razones, por lo que le explicaba, siendo el país un país de renta medio alta. Algunas estrategias de cooperación internacional van
van modificándose. El país en los próximos años seguramente asistirá a una reducción de la cooperación, de la ayuda a cooperación, que además representa una mínima parte de lo que Colombia invierte en desarrollo en proyectos de desarrollo, en proyectos de equidad, alrededor del 2%. Pero bueno, más allá de la cuantía de recursos que la cooperación invierte, pensamos que pues puede ser como un disparador, puede ser como el elemento que dinamice algunos procesos, ¿no? Un elemento exterior que pueda seguramente acelerar algunos procesos. El acuerdo de paz seguramente ha sido uno de ellos. El mantenimiento de los acuerdos de paz, cuando hace unos años se estuvo dudando sobre mantener los acuerdos o pues, la famosa frase hacerlo triza, pues creo que la cooperación italiana ahí desarrolló un papel seguramente fundamental, y el tema ambiental es otro de los aspectos en donde la cooperación internacional puede jugar seguramente un papel protagónico, fundamental y de dinamizador. En ese aspecto nosotros que estamos trabajando un proyecto importante en este momento con fondos de la Unión Europea de 20 millones de euros en la Amazonía, un proyecto que se llama Amazonia Plus. Es un proyecto que abarca los 8 países que conforman la cuenca amazónica, donde focalizaremos la intervención en la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación. Vamos a trabajar el tema de incendio y obviamente cómo estos 3 elementos, biodiversidad, deforestación y incendio, se articulan con la gobernanza de los principales pueblos que viven en ese territorio, que son los indígenas. Otro tema que venimos trabajando muy fuertemente, justamente que se conecta con lo que estaba comentando el rector, por lo que se ha convocado este panel, un poco el tema de ciudades inteligentes. Obviamente el tema de Smart City abarca un sinnúmero de elementos que hay que focalizar. Nosotros no vamos a trabajar, obviamente no trabajamos tecnología, no trabajamos domótica, no trabajamos todavía transporte urbano sostenible, no trabajamos por el momento energía alternativa, nos estamos focalizando en un concepto de ciudad sostenible relacionado con la conservación de la biodiversidad en los tejidos urbanos. Desde hace unos años venimos trabajando con el Ministerio del Ambiente en un programa que anteriormente se llamaba Biodiversidades, ahora se llama Ciudades Biodiversa y Resiliente. Con esta colaboración que venimos realizando desde hace unos años, hemos identificado un proyecto que estamos en este momento formulando en 2 ciudades intermedias de Colombia. El programa Ciudades Biodiversas y Resilientes es un programa obviamente que está contenido, que está plasmado en el interior del plan de desarrollo del anterior gobierno y de este gobierno, del gobierno Petro. Incluye en este momento 16 ciudades intermedias, donde justamente la idea es identificar ciudades que reconozcan, que valoricen y que pongan a sistema la biodiversidad que rodea justamente las urbes de Colombia, en estas 15 ciudades intermedias. Nosotros en este proyecto hemos identificado 2 ciudades intermedias que por algunas razones son localizadas a los extremos del país, pero que por características se parecen, terminan siendo muy similares. Una es Leticia y la otra el archipiélago de San Andrés de Providencia. Entonces, obviamente, las ciudades más al norte y las ciudades más al sur, pero con características muy parecidas, como decía, 2 islas básicamente, una San Andrés, que es una isla obviamente inmersa en un ecosistema marino sumamente frágil, expuesta a los cambiamientos del cambio del clima, entonces que ha sufrido, pues ustedes saben, el reciente huracán Iota y sigue sufriendo los azotes del cambio climático. Y por otro lado Leticia, que no es una isla en el sentido estrecho de la palabra, pero termina siendo una isla porque es una ciudad inmersa en la selva amazónica, rodeada básicamente de foresta amazónica, de foresta pluvial, que termina siendo
termina siendo muy parecida a San Andrés, con la misma problemática para solucionar. ¿Qué queremos? Como decía, para nosotros una ciudad biodiversa es una ciudad que reconoce, valora y prioriza e incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y de biodiversidad en su planificación, y que obviamente aprovecha lo que la biodiversidad puede ofrecer en términos de bienestar a sus ciudadanos. Fundamental para nosotros es valorizar en esta perspectiva, que obviamente analiza el concepto de Smart City desde un ángulo muy particular, que es justamente la biodiversidad, la conservación de la naturaleza. Analiza y fortalece y impulsa el vínculo entre lo urbano y lo regional, es decir, una ciudad que reconoce la biodiversidad que existe a los bordes de su frontera y lo incorpora en los tejidos urbanos de su espacio urbano, justamente. ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros son importantes obviamente tres aspectos. Uno lo mencionaba el rector: la educación. Incorporar biodiversidad en las ciudades implica un reconocimiento del papel y del rol que los ciudadanos, las personas, puedan tener. Entonces, una visión absolutamente céntrica que tiene que tener el ciudadano. Entonces, en ese aspecto, para poder valorar, incorporar y meter al sistema esa biodiversidad, necesitamos ciudadanos conscientes y educados y formados, que reconozcan efectivamente la potencialidad que pueda tener la diversidad alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad, y obviamente pueda sacar ventaja de eso. El otro lado, estaba hablando de la planificación urbana. Entonces, ¿cómo podemos desde la institucionalidad garantizar que esos principios puedan ser incorporados a los esquemas de planificación urbana en los territorios? ¿Cómo hacemos que la institucionalidad justamente reconozca el potencial que la diversidad tiene para las ciudades y justamente empiece a planificar en función de esa? Entonces, seguramente el tema de formación para los planificadores, para la institucionalidad, se vuelve también prioritario para nosotros. El objetivo de este modelo, entonces, es crear básicamente ciudades prósperas y ambientalmente sostenibles, donde la biodiversidad se vuelva una oportunidad también para crecimiento económico, ¿sí? Entonces, la biodiversidad para las tres dimensiones de la ciudad. Entonces, la política, ¿no?, en la planificación, la incorporación de la planificación de esos principios; la social, para una ciudadanía más apropiada y más consciente de las potencialidades que ésta tiene; obviamente económica. El tema de lo económico es el tercer grande eje, ¿no?, lo que les estaba comentando. Entonces, ¿cómo generamos bioeconomía? Nosotros reconocemos el rol de la bioeconomía. De hecho, recientemente en la fiesta de la cooperación italiana que hemos hecho, hemos realizado un panel sobre bioeconomía. Creemos fundamental, pensamos que en un país como este es una oportunidad única, fundamental. Estuvo presente el director del Banco Interamericano de Desarrollo y comentaba algunas cifras que son absolutamente interesantes. La bioeconomía en Colombia ya ha generado alrededor de 2 millones de puestos de trabajo en los últimos 8 años, y la proyección para los próximos 5 años es que, si debidamente aprovechada, pueda generar alrededor de 2.5 millones de puestos de trabajo. Entonces, trabajar de verdad las soluciones basadas en la naturaleza es una cuestión económica, es una cuestión de crecimiento y de oportunidad, de inclusión económica y social para muchísimas personas. Entonces, el tercer grande componente que iremos trabajando, justamente cómo aprovechamos desde la característica de cada una de esas dos ciudades la oportunidad que la bioeconomía presenta. Leticia y San Andrés no son definitivamente ciudades inteligentes. Hace falta muchísimo trabajo, y comentaba a los colegas
a los colegas italianos que en San Andrés, no sé si lo saben, pero la energía todavía se da con una planta que funciona con diésel, que genera además una contaminación tremenda. En el 2023 pensar que todavía una isla que tiene sol 364 días al año genera energía con planta con combustible fósil da una cierta, pues a mí personalmente me asusta un poco, pero entonces hay mucho trabajo que hacer. O sea, bienvenido eso, centro de pensamiento, pero pues una recomendación es que el centro de pensamiento se vuelva también un instrumento muy práctico para justamente orientar decisiones políticas, que no se quede solamente en el pensamiento, porque de verdad necesitamos muchísimo. Las dos ciudades tienen, por ejemplo, un enorme problema con economía circular, con el reciclaje de basura, de plástico sobre todo. Es una plástico en Leticia y Ecopor en San Andrés. Es un tema que no han podido solucionar. Hay ejemplos, pero muy chiquito, virtuoso, de algunos jóvenes que intentan en medio de la nada establecer algo, apoyar en este aspecto, pero bueno, todavía resulta muy complejo. El círculo, por ejemplo, de la circular de reciclaje del plástico y en general de los desechos de un solo uso todavía no se ha conseguido cerrar después de tantos años. Tanto Leticia como a San Andrés tienen experiencia de diferenciación de la basura, pero no transforman en situ. Entonces, tanto Leticia como San Andrés tienen que mandar, pues, San Andrés al continente los insumos que reciclan, y Leticia a capital a través de aviones o a través de justamente viajes donados por las grandes compañías Avianca y Latam. Pero todavía, después de tantos años, después de tantas políticas públicas, de tantos planes, de tantos reglamentos, todavía no se ha podido cerrar esa temática. Así que hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros apostamos a que obviamente las ciudades en Colombia puedan ser cada vez más inteligentes. Esta es una temática, seguramente el tema de la naturaleza nos interesa. Posiblemente estaremos trabajando un tema de digital. Italia está entrando, va a ser un poco el referente junto con la cooperación española del D4D Hub, que es el Digital for Development, que está impulsando la Unión Europea. Vamos seguramente a invertir más también en el potenciamiento del manejo del digital como oportunidad de crecimiento. El rector antes parlava de gobiernos digitales, es uno de los temas que nos interesa también el tema de la inteligencia artificial, pero todavía estamos trabajando en eso. Seguramente en el cortísimo plazo sí, el tema de ciudades intermedias, sostenible y biodiversa es lo que va a ser, lo que nos interesa, que va a ser el foco de nuestra cooperación. Así que no, yo lo dejo, pues le reitero, gracias por la invitación, y bueno, cualquier cosa estoy a disposición si necesitan aclaraciones. Muchas gracias.